Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia, Señor, en este lugar, porque venimos a alabarte, Señor, y aprender de ti, Padre, para que podamos ser mejores hijos tuyos, para que podamos apegarnos a las leyes, Señor, que tú pones en tu palabra y que nosotros debemos de seguir. Te rogamos, Señor, nos bendigas en este día, nos guardes, seas con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que eran los fundamentos de la ley y las razones por las cuales nosotros teníamos que apegarnos a ella. La acusación de ser legalistas o de ser personas que solamente están pensando en la ley es falsa. Cuando nosotros empezamos a hablar de las leyes de Dios, hacemos la diferencia entre lo que son las leyes generales de comportamiento del hombre y lo que son las leyes ceremoniales. Unas y otras tenían vigencia hasta la muerte del Señor Jesucristo. Venida la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, las leyes ceremoniales pasaron. Pero no las leyes generales. No quitaron las leyes que nosotros debíamos de seguir como creyentes y que debíamos de respetar y vivir bajo esas leyes en todo momento, en todo tiempo. Para muchos de nosotros y para muchos cristianos o para mucha gente que se llama cristiano, estas leyes no parece que pasaron de moda o no son aplicables o no les gusta seguirlas o les molesta que hablemos de ellas. Tal vez en alguna ocasión podemos nosotros ser acusados de estar hablando de judaizar, y esto no es judaizar. Cuando hablamos de las leyes que el Señor puso a su pueblo, o que somos nosotros, significa que es la constitución por la cual nosotros debemos de regirnos y por la cual debemos de vivir. El Señor Jesucristo, otra vez, yéndonos a Mateo 5:17, Él dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para quitar o para anular o para suspender o para que deje de existir. He venido para cumplir esa ley. He venido para que esa ley sea puesta en medio del pueblo que va a seguir al Señor Jesús. Las Escrituras muestran que Jesús vino a magnificar o a ampliar la ley, a hacerla más estricta en muchos sentidos. A pesar de que nosotros podamos pensar que vino a quitarla, de hecho el Señor vino a hacerla más estricta en el pensamiento del hombre mismo, ¿sí? Vete al siguiente, Isaías 42:21. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, ¿sí? La razón de eso era porque era necesario que nosotros entendiéramos el espíritu de la ley. La ley no fue puesta para condenarnos, de ninguna manera fue puesta para que nosotros estuviésemos bajo el temor de esa ley. La ley fue puesta para que nosotros pudiésemos vivir limpiamente cumpliendo los principios de la ley que nos había sido dejada. Les había puesto la semana pasada el ejemplo del alto que nos pasamos, y que cuando nosotros o cuando alguien ha pagado la multa, es decir, el decreto de culpabilidad que nosotros teníamos por habernos pasado el alto, llega el Señor Jesús, lo paga, nosotros somos redimidos de ese decreto, pero volvemos a pasar por el mismo lugar y el alto ahí está todavía. El alto no lo han quitado. Eso pasa con las leyes del Señor. Los altos que fueron puestos, o las formas, digamos, en las cuales nosotros debemos de conducirnos delante de Dios, ¿sí?, siguen siendo vigentes, no han sido quitados bajo ninguna circunstancia.
el acta de decretos era personal, era lo que yo había brincado la ley por mi propia voluntad, por mi propio ego, digamos, me había brincado esas leyes, había pisoteado esas leyes. Viene el Señor Jesucristo y paga por mí, y las leyes ahí están, y me dice: vete y no peques más. Es cierto que eso le dijo a la samaritana, ¿verdad? O a aquella mujer adúltera: vete y no peques más, le dice. Le podía haber dicho: vete, estás libre de culpa, ya puedes seguir haciendo tu vida como querías, puedes seguir adulterando, puedes seguir pecando, puedes seguir llevando la vida que has llevado hasta ahora, al cabo ya estás bajo la gracia, ve y haz tu vida en la libertad como se te antoje. Eso no fue lo que dijo. Y esa es la forma en la que nosotros debemos de tener presente que en todo momento el Señor nos está hablando, diciéndonos: esto está mal, esto que estás haciendo está mal. Pero nosotros no lo queremos oír. Cuando empezamos a hablar sobre las leyes que están en Levítico, nos tapamos los oídos y decimos: no, eso ya no es aplicable. Hay leyes, por ejemplo, en donde está prohibido que usted coma sangre. ¿Sí? Está prohibido, me parece que está en Levítico 17. Te lo voy a poner como ejemplo nada más, porque tal vez le guste la moronga. Pues vienen muchas comidas españolas. Decimos: pero ¿cómo vamos a renunciar? Levítico 17:10. Si lo pones tantito, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo, el 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere y la cortaré de entre su pueblo. Y el 11, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque hay una razón para eso. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar. Recuerdan que la vez pasada les había dicho que aquí hay un error. Aquí dice comer, no dice untársela, tampoco dice ponérsela, inyectársela, dice comerla. Comerla significa que la voy a sacrificar un animal para obtener la sangre de ese animal, comprimirla, dejarla que se seque y luego cocinarla para comérmela. ¿Sí? Esa es una diferencia. Eso es lo que nosotros conocemos como moronga, ¿sí? O morcilla le dicen en otros sitios. Y ese es un ejemplo nada más. Todo el libro de Levítico, desde el capítulo 11, por ejemplo, hasta el capítulo 23. Nosotros en el capítulo 11 encontramos las leyes de los animales que está prohibido que nos comamos. Y a la gente no le importa. Cristianos y no cristianos hacen lo mismo, porque es costumbre que nosotros vayamos a algún lugar y nos sirvan langosta, nos sirvan camarones, o nos sirvan escargot, o nos sirvan ancas de rana, o nos sirvan cosas que la Biblia dice que está prohibido que comamos. Pero la costumbre del hombre dice: no, eso ya pasó, eso ya no es aplicable, ya no sirve para nada. Tal vez terminando me odie porque tengo una comida a la cual haya sido invitado y le sirvan un buen plato de camarones, ¿sí? Al mojo de ajo, o al ajillo, o como quiera comérselo, ¿sí? O tal vez le pongan enfrente de usted una langosta termidor, ¿sí? O tal vez si va a un lugar así muy exclusivo le sirvan unos caracoles, unos escargot, ¿sí? Que son babosos, fritos, ¿sí? Y usted se los coma sin pensar que esto es algo que el Señor prohíbe en su palabra. Y que tal vez usted, siendo muy legalista o siendo muy estricto con la palabra del Señor, diga: no, yo no voy a comer eso, y alguien lo acuse de que usted es un anacrónico o una persona que
está cegada por su fanatismo. Pero el cumplimiento de la ley no es fanatismo. No podemos nosotros ser acusados de fanáticos cuando nosotros estamos siguiendo los ordenamientos que el Señor nos ha dado. Y bueno, si somos acusados de fanáticos, ¿cuál es el problema? Pues soy fanático por el nombre del Señor. Y soy fanático y a mucho orgullo lo soy, ¿sí? ¿Por qué? Porque me trato de apegar a lo que el Señor dice en su palabra. Cuesta trabajo. No es fácil salirse de una sociedad en la cual nos están empujando a pervertir, a no cumplir con las leyes del Señor. Si usted ve una revista, la que sea, ¿sí? Usted examina una revista, la que usted quiera, la que sea, y la abre, se va a encontrar una sección de horóscopos, y está prohibido por el Señor consultar esas cosas. El Señor lo prohíbe en su palabra. Va a algún lugar en algunas vacaciones y por ahí dice: ay, mujer, vamos a ponernos un tatuaje para recordarnos. Y está prohibido por el Señor que rasguñemos la piel en recuerdo de algo, de un amigo, de una amistad, de un muerto, de lo que sea. Está prohibido hacerlo. A veces encontramos gentes que están todas tatuadas, ¿sí? Todas llenas de pintura, de tintes en la piel. ¿Y por qué? Porque a ellos no les importa seguir la ley del Señor. Cuando estaban chicos, mis hijos se querían tatuar. Pues yo no los dejé. Mi esposa les dijo: nanay, no, está prohibido tatuarse. Pero es que es mis amigos y que no, está prohibido, punto. No lo hacen, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes están contraviniendo las leyes del Señor, que dicen que está prohibido hacerlo. Está prohibido chismear, hermanos. Está prohibido tener rencor hacia alguien. Está prohibido. Está prohibido que tú maldigas a alguien. Está prohibido que tú maldigas a un sordo, por ejemplo. Está prohibido hacerlo, porque no te oye, porque te estás aprovechando de su situación. Que le pongas una zancadilla a una persona que trae unas muletas, está prohibido. Está prohibido que no te pares delante de los ancianos, delante de las canas, dice la Escritura, te levantarás, ¿sí? Está prohibido que no lo hagas. En mis tiempos les he platicado que cuando estábamos nosotros en la primaria, estábamos todos sentaditos en segundo o tercer año de primaria, y entraba un mayor, teníamos que pararnos. Y si no lo hacíamos porque ese día teníamos flojera o por lo que sea, saliendo el visitante, el maestro nos paraba: pongan las manitas enfrente. Ahora le sacaba una de esas reglas de a metro y ¡zas! Y ¡zas! Y ¡zas! A cada uno, para que aprendiera que delante de una persona tenía que ponerse de pie. Ahora está prohibido, ahora pueden hacer lo que quieran. Yo he visto gentes ministrar en este lugar en shorts, con camiseta. Cuando nosotros venimos a presentarnos delante de la presencia de Dios, tenemos que venir vestidos adecuadamente. No podemos nosotros presentarnos como se nos antoje. Yo estaría feliz estando con una camiseta de manga corta, pero no lo puedo hacer por respeto a mi Señor. No me pongo saco porque me estaría asando. Hay leyes que a nosotros nos cuesta trabajo seguir. Cuando usted lee Levítico 11, yo quiero que pongas Levítico 11, por favor. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 y se van a asombrar de lo que está prohibido y por qué el Señor lo prohíbe. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, ese comeréis. Pero de los que no rumian y que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo.
Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Así podemos nosotros seguir con animales, con aves, está prohibido comerse un águila, está prohibido comerse un azor, un quebrantahuesos, un sopilote, una lechuza, está prohibido comerse una gaviota, porque son animales que comen desechos, que comen muertos, que se encargan de limpiar. Y está prohibido, el Señor prohibió que nosotros comiéramos de esos animales. Están esas leyes, o esa forma de leyes, no es porque al Señor se le haya antojado que usted estuviera sujeto a una ley que le costaba trabajo seguir. Lo hizo porque de esa manera lo protegió a usted de los problemas que le puede traer el comer esas cosas. Esa fue la razón. No iba a ponerse a explicar por qué no debían de comer águilas, o por qué no debían de comer cuervos, o todas las especies de cuervos que pueda haber. ¿Por qué no podían comer gaviotas? No se puso a explicarles eso. Sencillamente les puso la prohibición para que siguieran esa prohibición y para que esa prohibición fuera estricta en medio del pueblo. No había explicación. A los hombres que tenían, por ejemplo, problemas de derrame de semen, ¿sí?, les prohibió, que los consideró inmundos, y los consideró de esa manera porque no se iba a poner a explicarles que tenían gonorrea o que tenían alguna enfermedad contagiosa, venérea. No lo hizo por esa razón, sencillamente los consideró inmundos, ¿sí?, hasta que no se resolviera el problema que tenían, ¿sí?, mientras eran inmundos, mientras no podían estar en la congregación, mientras no podían contaminar a nadie. Tenían que lavarse las manos. La razón de eso es porque el Señor cuidaba de la limpieza de las personas, porque sabía que dentro de la falta de higiene que pudieran tener, podían transmitirse ellos mismos enfermedades, pegarse enfermedades. Me decía mi esposa que en el siglo XVI o siglo XVII hubo una epidemia en Europa, donde se murieron muchas gentes, excepto la población judía, porque la población judía tenía las costumbres higiénicas que la palabra de Dios les indicaba. Ellos no se contaminaron, ellos no padecieron las infecciones. Fueron acusados de que ellos habían provocado las infecciones, como los acusan de todas las maldades del mundo, irracionalmente, sin tener justificación. Fíjese, en cierta ocasión estaba yo platicando con un amigo y llegamos al tema de los judíos y empezó a despotricar en contra de los judíos, y le dije: momento, para tus machos. Te voy a poner un ejemplo, le dije. Los políticos mexicanos son unos corruptos, por lo tanto todos los mexicanos son corruptos y todos roban y todos son tranzas. No, me dice, eso no es cierto. Exactamente. Tú estás haciendo el juicio de un pueblo a través de lo que un grupo de personas han hecho, ¿sí? Pero si alguien tiene premios Nobel en este mundo, son los judíos. Si alguien ha destacado en la música, son los judíos. ¿Tendrán más inteligencia que nosotros? No, hermanos, son más disciplinados nada más. Ellos están viviendo bajo las leyes que el Señor les marcó, porque esas leyes son para su beneficio. Cuando una madre envía a su hijo, una madre judía envía a su hijo a la escuela, no le dice: no se te olvide el lonche, hijo. No le dice eso, le dice: no se te olviden los libros, porque a eso vas, no vas a comer, vas a estudiar, ¿sí? El sentido de la ley, ¿sí?, la forma, digamos, de la manera en la que está puesta la letra de la ley, es para nuestro beneficio, no para condenarnos. La ley nunca fue puesta para condenarnos. La ley fue puesta para que nosotros tuviésemos orden. Imagínense un crucero
en donde no hay altos, ¿sí? Y todos pasan hechos a la raya para acá y para allá y para allá, y entran otros por aquel lado, y nadie hace altos porque no hay altos, ¿sí? ¿Se imagina la cantidad de desastres, choques, muertos que va a haber en ese lugar? Entonces lo que hace la ley es ponerle ordenamientos, ponerle decretos o ponerle mandamientos para que la gente respete eso y para que no haya consecuencias mortales, ¿sí? O daños, digamos, en lo material. Cuando al Señor Jesús se le preguntó qué era necesario para tener vida eterna, ¿sí?, contestó que debíamos guardar los mandamientos, y se estaba refiriendo en contexto a la obediencia de los 10 mandamientos. Vea lo que dice Mateo 19, del 16 al 20. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? O sea, no le dijo: no te preocupes, sígueme y todo esto ya no lo vas a tener que hacer, ¿sí? Le está poniendo la forma, digamos, en la cual nosotros podemos agradar a Dios y estar en la vida eterna, ¿sí? Esa fue la pregunta. Tal vez él lo hacía y le dijo que él lo estaba haciendo. Entonces el Señor le dice: bueno, deja todo lo que tienes y sígueme. Esto es, deja los afanes de la vida que te tienen atado y sígueme. Deja de poner pretexto de que tienes que lavar el carro y ve a lavarme. Deja de poner de pretexto que te llegaron visitas y ven a la congregación. No dejes de congregarte. Cada una de esas leyes se las puso, haga de cuenta, implícitamente en lo que le estaba diciendo. Ve lo que dice el siguiente versículo. No, el siguiente de lo que estábamos leyendo. O sea, el 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, ¿sí? Al otro eso le pareció que era ridículo, absurdo, le había costado mucho trabajo tener lo que tenía y por lo tanto no iba a renunciar a todo eso. ¿Qué es lo que le pasa a muchos? ¿Qué es tu prioridad delante del Señor? ¿Qué es tu prioridad? Mire, usted tiene familiares, tiene amigos, tiene conocidos, tiene fiestas, tiene parties, tiene lo que sea, pero piense, ¿qué es su prioridad? Porque su prioridad, si su prioridad son todas esas cosas, usted está poniendo mal las prioridades que el Señor le da. El primer lugar de su vida, antes que su esposa, que su madre, su padre, antes que ninguna de esas cosas, la primera prioridad de su vida es Dios. No se olvide de eso. Nosotros a veces consideramos más importante la relación que tenemos con los padres o la obediencia que les debemos a ellos, en lugar de la obediencia que nosotros debemos de tenerle al Señor. Cuando yo me convertí al cristianismo, cuando recibí al Señor Jesús, yo tuve problemas con mi mamá, porque fui amenazado de que me iban a llevar al cura. Y le dije: no, hombre, tráigamelo. Con qué gusto me hubiera agarrado con él, ¿sí? Pero no, nunca me lo llevó. Finalmente mi mamá se convirtió en una persona que en todo lugar, en todo momento, en todos los sitios donde estaba, le hablaba a alguien, ¿sí? Sí. ¿Y usted ya recibió al Señor? Pues que no. ¿Por qué no lo hace? Ándele, vámonos. Y lo animaba para que lo hiciera, y estaba en eso continuamente, porque esa era su pasión, hacerlo, ¿sí? A nosotros a veces nos da vergüenza
andamos así tapándonos diciendo, no, pues yo no soy cristiano. Ahorita recibí una llamada cuando estaba la alabanza y puse el teléfono y lo puse para que oyera la alabanza. Me salí pues, y me cortó luego. Luego me volvió a hablar y dije, no, esta es una necedad. Sí, le corté la llamada. Sí. Lo que pasa con nosotros es que nosotros debemos de tener el amor a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier deseo que podamos tener. El amor a Dios es supremo, ¿sí? Y la obediencia a los mandamientos debe ser absoluta en nosotros, ¿sí? Aunque muchos los tengan por obsoletos y por fuera de orden, porque nos invitan a una cena y nos siguen otra vez, el ejemplo, nos sirven unos escargot y vamos a decir, no, fuchila, porque la Escritura dice que yo no puedo comer de estas cosas. Pues sí, debemos de hacerlo. No puedo comer de esto. No, está prohibido que coma jamón. Está prohibido que le entre a la moronga. Está prohibido que haga una u otra cosa. Y la razón de eso es porque no queremos estudiar las leyes alimentarias, por ejemplo, que nosotros tenemos, las leyes de alimentación que el Señor nos dejó, ¿sí? Para que nosotros las guardemos esas leyes y para que nosotros estemos sanos a causa de esas leyes. Piense una cosa, la razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados del Edén fue porque comieron algo que estaba prohibido comerse. Luego vienen los ordenamientos del Señor diciendo, bueno, a aquellos les fue prohibido comer un fruto, ¿sí? Dicen que fue una manzana, yo pienso que fue un durazno, pues fue algún otro fruto, el que usted quiera, búsquese el que quiera. Era el fruto del conocimiento del bien y del mal, era el árbol del conocimiento, de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Inclusive cuando hacen esto, el Señor los saca del Edén, les pone una espada, un ángel con una espada guardando la entrada al Edén. Había una razón para eso. Dentro del Edén estaba el árbol de la vida. Y el Señor no quería que comieran del árbol de la vida y que fueran eternos en su pecado y que no murieran. Y tendríamos nosotros ahora a un Adán aquí, jovenazo culpable del desastre, digamos, de este mundo, ¿sí? Porque le entregó, digamos, el señorío al diablo. Muchos equivocadamente dan por hecho que los apóstoles y la iglesia primitiva llegaron a darse cuenta de que las leyes mosaicas relacionadas con el sábado, los días santos, las leyes alimentarias y el diezmo ya no estaban en vigencia para los cristianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no es lo que encontramos en el libro de los Hechos. La Biblia revela que Pablo no solamente guardó el sábado, unos 20 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, como lo vemos en Hechos 17, versos 1 y 2, ¿sí? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, porque los días de reposo los usaban para hablar en las sinagogas, para enseñar en las sinagogas. El mismo Señor Jesús, recordarán que cuando fue invitado a leer aquella porción de la Escritura, dice que fue en un sábado, ¿sí? Entró él en la sinagoga y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Eso fue la parte, digamos, de la Escritura que leyó. Dice, y hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. ¡Bah! Lo sacaron, casi lo apedrean, ¿sí? Porque estaba siendo considerado como un blasfemo. Pablo estaba acostumbrado a guardar los días santos, contrario a lo que la gente pueda pensar, ¿sí? de
de que Él enseñó que nosotros no teníamos que guardar la ley. Todo lo contrario, Él estaba preocupado porque la iglesia cristiana siguiera guardando la ley, porque era una forma de agradar a Dios, independientemente del estar bajo la gracia. El mismo Señor Jesús, fíjese, le dice a los fariseos, dice, vosotros diezmáis la menta y el comino, dice, y se olvidaron de la misericordia, de la piedad, de la fe. Dice, esto os hubiera sido necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Es decir, sin dejar de diezmar. Esto era necesario que hicieran porque el fundamento de la fe que nosotros tenemos está basado en el amor, ¿cierto? Pero usted no puede mostrar amor si usted no guarda los mandamientos que el Señor le dio. ¿Se da cuenta de eso? Nosotros no podemos decir que nosotros amamos al Señor cuando nosotros nos brincamos los mandamientos que el Señor nos ha dado. En primer lugar, porque es una desobediencia hacia Dios o hacia sus reglas, sus leyes. Es una desobediencia. Y esa desobediencia tiene consecuencias para nosotros. Nosotros vamos a pagar por esa desobediencia. Ayer fuimos a un funeral en la noche. Como a las 11 de la noche salimos de ahí. Y estaba yo sentado y observé que un tipo entró y le hizo así al muerto y se salió. Dije yo, ya lo mandó al cielo, man. Pensé, sí, toda la vida puede estar cometiendo errores, toda su vida, y un tipo llega y le hace 3 cosas y lo manda al cielo. Encontramos, fíjese, nosotros tanta perversión, digamos, en muchas prácticas que tenemos, que nos olvidamos de que la relación con Dios es una relación que se conserva desde el nacimiento hasta la muerte. Y que nosotros, para poder estar en la presencia del Señor, tenemos que mantener esa relación, hacerla progresar, enriquecerla, aprender de las cosas del Señor. A veces nos cuesta trabajo porque no leemos la Escritura, no queremos leerla porque nos brincamos el libro de Números porque tiene demasiadas referencias de genealogías y pues da flojera leer todas las genealogías. Y a veces decimos, bueno, pues ¿para qué estoy leyendo genealogías? Pero si usted se salta al siguiente libro, el libro de Números, el libro de Levítico, se va a encontrar con todas las leyes. Y esas leyes son para usted y para mí. Agarre usted y quite las leyes ceremoniales, ¿sí? Las agarramos y las hacemos a un lado. Yo no tengo por qué ofrecer una paloma o ofrecer un cabrito o ofrecer un borrego para expiación de pecados, porque esas fueron las leyes que el Señor cumplió en el Calvario, ¿sí? Una vez que Él cumplió las leyes ceremoniales en el Calvario, las leyes ceremoniales desaparecieron. Pablo les dice, habéis recibido, dice, el perdón o la relación con Dios guardando las obras de la ley o por la fe, les dice, y les llama la atención. Gálatas insensatos, dice, habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar por las obras de la carne. Las obras de la carne significaba el guardar todas esas leyes ceremoniales, ¿sí? Que muchas veces nosotros las encontramos en los judíos. Un judío ortodoxo, ultraortodoxo, se puede estar muriendo de sed, hermanos. Si tiene una vasija de agua, él opta por seguir la ley ceremonial de lavarse las manos en lugar de tomarse el agua. ¿Ve? Eso es absurdo. Porque lo más importante que nosotros podemos tener es la vida que el Señor nos dio. Y la vida tenemos que conservarla por sobre todas las cosas. Déjeme ver más adelante, no estoy perdiendo. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Sí, aquí fue donde leyó aquel versículo, sí, que está en Isaías.
Pero fíjese la costumbre de entrar en la sinagoga en el día de reposo. Más adelante encontramos en Juan 7, del 8 al 19, subid vosotros a la fiesta. Fíjese, les está diciendo que vayan a la fiesta de celebración de las santas convocaciones del Señor. Santas convocaciones que la mayoría de las iglesias actualmente, muchas iglesias, no conocen, no respetan, no saben que existen. Cuando nosotros fuimos invitados a ser del pueblo de Dios, nosotros fuimos invitados para ser partícipes de estas santas convocaciones y celebrarlas. Por eso es que aquí celebramos todas esas fiestas. Y alguno que viene de fuera dice, ay no, estos están judaizando. No, eso no es judaizar. Eso es guardar las santas convocaciones del Señor. Si usted va a una iglesia el 10 de mayo y están ahí en gran pachanga, ¿sí? Dice, no, estos son paganos. Porque están haciendo una celebración que no es una santa convocación, es una celebración mundana. Sí. Porque el ordenamiento de honrar a tu padre y a tu madre, sí, es todos los días. No es nada más el 10 de mayo o el 16 de junio o cuando caiga el otro. Sí. Es todos los días. Dice la Escritura, otra vez, yéndose a Levítico, dice la Escritura que tú no puedes maldecir a tu padre y a tu madre. No se puede. Te puede caer gordo lo que te está diciendo, pero tu obligación delante de Dios y delante de Él es honrarlo. No olvidarte de que si es borracho, de que si te maltrató, de que si te golpeó, de que si te obligó a hacer esto o aquello. Tu obligación delante del Señor es honrarlo. Esa es la obligación. No tiene condicionantes. Y la razón por la que no tiene condicionantes es porque no te dice honralo si tu padre fue bueno, honralo si te mandó a la escuela, honralo si te dio de comer, honralo si no fue un borracho, honralo si esto, si aquello. No te pone condicionantes, te dice honralo nada más. Esa es la diferencia. Muchos no entienden esa diferencia y odian a su padre, odian a su madre porque tuvo un comportamiento que no se alineaba, digamos, a sus principios morales, ¿sí? que estaban ellos practicando, y por lo tanto los consideran despreciables. Y eso la Escritura dice, no, tú no puedes despreciar a tu padre y no puedes maldecirlo, mucho menos eso. Tú tienes que honrarlo, aunque no estés de acuerdo con él, tienes que honrarlo, ¿sí? Fíjese que algunos historiadores, escribiendo sobre lo que había ocurrido después de los siguientes 100 años a la muerte del Señor Jesucristo, es que ellos habían estado de acuerdo con que la iglesia que había surgido después fue una iglesia que unificó la doctrina cristiana con el Antiguo Testamento, con la Torá, digamos, o con las leyes, o con el Pentateuco, como quiera llamarle, ¿sí? Lo unificó, y los cristianos de ese tiempo estaban guardando las leyes de acuerdo a lo que el Pentateuco decía, ¿sí? Los libros, digamos, los 5 libros iniciales de la Biblia. Pero vinieron luego los librepensadores, ¿sí? Y empezaron a pretender cambiar la doctrina, y la cambiaron, ¿sí? De manera que nosotros todavía seguimos practicando esa doctrina cambiada que ellos hicieron sin la autorización de Dios, ¿sí? Porque Dios nunca autorizó que se cambiara su palabra. No lo va a encontrar en la Biblia, no lo va a encontrar en donde el Señor autorice que usted tiene derecho por el puesto, el título, el nombramiento que le hayan dado, a cambiar cualquier cosa que esté en la Escritura. No se puede. Pero lo hicieron. Después del año 100 empezó la caída, la perversión de las leyes del Señor. Empezaron a rechazar esas leyes
y a tratar de vivir por leyes que habían sido impuestas por hombres, ¿sí? Por eso llegan a hacer eso, porque no piensan que la relación que nosotros tenemos es una relación de vida, ¿sí? Si nosotros hemos sido desobedientes toda nuestra vida a los principios, a los mandamientos del Señor, por más que le hagan, no nos van a mandar al cielo, ni al purgatorio, porque no existe, ni al limbo, porque tampoco existe. Todos esos cuentos son inventos para poder manipular a la gente. Pablo no solamente guardó el sábado, les decía, sino que exhortó a sus discípulos a que lo guardaran, a que siguieran esos mandamientos, porque no los habían quitado, como dicen que fueron echados para afuera, ¿sí? Déjenme nada más. Fíjense lo que dice el Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Estamos oyendo la ley ahorita. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿sí? Los hacedores significa que no basta que nosotros estemos oyendo, sino que hagamos lo que la ley dice que debemos de hacer. Ese hacer nos va a costar trabajo. No es fácil, pero somos un pueblo escogido. Queremos estar en la presencia del Señor, tenemos nosotros que alinearnos con el pensamiento y las leyes que el Señor nos marca. Probablemente estén en desacuerdo conmigo. A mí no me interesa, hermanos. Yo no puse las leyes. Las leyes las puso el Señor, no las puse yo. Yo tengo la obligación delante de ustedes, como les había leído la otra vez, de enseñarles lo que es santo y lo que es profano, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es aceptable y lo que es abominable para el Señor. Esa es mi obligación delante de ustedes. No es ganarme la simpatía ni que sea yo rey de la primavera, ¿sí? No vengo para eso. Tenemos nosotros la obligación, parados en este lugar, que es un lugar de honra, parados en este lugar, de decir la verdad, ¿sí? Aunque la verdad suene dura, difícil de aceptar, es la verdad. Y no podemos nosotros salirnos a un lado para tener la simpatía de aquellos que nos están escuchando y que recibamos aplausos y digan, ¡ay, qué bonito habló! Pues no dije más que lo que dice la Escritura. No dije nada más, no fue pensamiento mío. No les dije un poema que yo inventé. Les estoy diciendo lo que dice la Escritura. No lo creo. Es su problema, hermano. Si usted no lo cree, es su problema, ¿sí? Mi obligación es decirlo. Su problema es creerlo y ponerlo en práctica. Si no lo hace, es su problema, no es mío. A veces la gente piensa que nosotros tenemos como una varita mágica para resolver problemas. Yo tengo a unos albañiles ahí en la casa, arreglando la casa, y uno de ellos es pastor, ¿sí? Gente muy humilde, pero no saben la ley. Porque yo le empiezo a hablar de las cosas de la ley y se queda asombrado, así me abre los ojos y me dice, oiga, pues yo eso no lo sabía. Oiga, pues yo eso no lo sabía. Pues ¿qué te enseñaban? ¿En serio? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a la gente en los púlpitos? Le estamos enseñando a que la paz es suave y vamos a tener una reunión de parejas y vamos a tener una reunión de jóvenes y vamos a tener una fiesta. Fulanito cumplió años. La iglesia no está para eso. La iglesia tiene el propósito de enseñar, dices, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Nosotros como iglesia tenemos que sostener la verdad porque nosotros somos columna de esa verdad.
Y somos baluarte, tenemos que defender esa verdad también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un baluarte defiende una posesión, ¿sí? o una posición, digamos, que está protegiendo algo que está detrás de ellos. ¿Sí? La iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Y esa verdad tiene que ser defendida, cueste lo que cueste. Le moleste o le agrade o le simpatice o lo rechace. La verdad tiene que ser expuesta. No son los oidores pues de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y que la ley es para nuestra instrucción. Nosotros necesitamos, como fuimos a la escuela primaria a recibir instrucción, también venimos aquí a recibir instrucción. Cuando usted va a la escuela, hermanos, y hablando de la escuela, va a la escuela, le enseñan a sumar, restar, a tener principios de gramática, a escribir, a leer, etcétera. Lo sacan a que corra y dé vueltas y brinque y salte y se mete en hoyos y vuelva a salir, etcétera, porque ejercitan su cuerpo, ejercitan su mente, pero no ejercitan su espíritu. Y en este lugar estamos ejercitando el espíritu y haciendo nuestro espíritu más fuerte delante del Señor. Porque por encima de cualquier cosa que nosotros tengamos, de cualquier halo que nos rodee, ¿sí? Poniéndolo de esa manera, la parte más importante que tenemos es el espíritu que está en nosotros. Eso es lo que debemos de hacer que crezca y que sea fuerte, que sea poderoso, para que le digamos un muerto que se levante. Si nuestro espíritu es débil y nuestra fe es claudicante, no podemos nosotros hacer las obras de Dios. Les decía, la forma, digamos, en la que Pablo puso los decretos o el acta de decretos que estaba en contra nuestra, dice que el Señor la clavó en una cruz. Y que una vez que fue clavada esa acta de decretos que era contra mí, no contra la ley del Señor. El Señor no clavó la ley en la cruz. El Señor lo que clavó en la cruz fue lo que era contra mí. Eso fue lo que pagó el Señor. Lo que era contra cada uno de nosotros fue clavado en la cruz. Porque nosotros nos brincamos la ley continuamente y la ley fue puesta en la cruz y fue clavada en la cruz. Esa acta de decretos quedó ahí, ¿sí? Pero la ley que nosotros nos brincamos sigue siendo vigente, sigue siendo válida. Si se va al libro de Levítico y empieza a leer todas las cosas que dice desde Levítico 11 hasta Levítico 22, 23, se va a asombrar de las prácticas que nosotros tenemos y que el Señor dice, cuidado, no lo hagas. No te es lícito hacerlo. No estás dentro de la ley cuando lo estás haciendo. Voy más adelante. La mayoría de quienes se consideran cristianos tienen creencias contradictorias, ¿sí? Que están bajo un nuevo pacto y que no tienen que guardar las leyes de Dios. Es contradictorio, es absolutamente contradictorio. Moisés lo que hizo fue escribir en detalle y luego desglosar las leyes que estaban en los 10 mandamientos. En el libro de Levítico lo van a encontrar, están desglosadas. La forma en la que el Señor quería que nosotros nos condujéramos delante de Él, delante de nuestros semejantes, en nuestra familia, en lo que comíamos, en lo que hacíamos, en nuestra forma de hablar, en nuestras costumbres personales, está desglosado. Y haga de cuenta que ese desglose es el desglose de los 10 mandamientos y el resumen de los 10 mandamientos, es decir, la compresión de los 10 mandamientos está en Levítico 6:5, dice, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Eso es la ley puesta en una oración, ¿sí? Y esa oración el Señor le dice, porque en esto se resume la ley y los profetas. Todo lo que está escrito en la ley es por amar a Dios, ¿sí? Todo lo que dice la ley que nosotros debemos hacer es para amar a Dios. Cuando nosotros practicamos una de estas leyes en forma, digamos, independiente o en forma escalonada, una de estas leyes, lo que nosotros estamos haciendo es amar a Dios, sencillamente. Nosotros amamos a Dios cuando hacemos lo que Dios nos dice que no debemos de hacer. No, nosotros le desobedecemos. Ahora le voy a decir una cosa. Usted se puede ir de este lugar y decir, no, también eso de la comida no me convence, ¿sí? Yo me voy a seguir echando mis camarones, porque en mi pueblo nosotros comemos camarones. Yo le voy a hacer una advertencia. Y la advertencia está en la primera carta de Juan. Dice que el que practique el pecado no es de Dios, es hijo del diablo. ¿Me oyó? ¿Me oyó lo que le dije? Si quiere se lo paso. Está en el capítulo, creo que está en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, ¿sí? El Señor les decía continuamente, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? El concepto, digamos, o la estructuración de la ley misma, o del principio del guardar la ley del Señor, es el amor. Porque nosotros guardamos las leyes del Señor porque amamos a Dios. Si nosotros odiamos a Dios o nos es indiferente lo que Dios sienta por nosotros, no nos va a importar lo que las leyes dicen. Y nos las vamos a brincar una vez y otra vez y otra vez, porque nosotros no estamos ajustándonos al amor de Dios, nos estamos ajustando al amor de nuestra panza, o al amor de nuestra familia, o al amor de la sociedad en la que nos desarrollamos. Hace tiempo les dije yo a un grupo de mujeres que su peor problema iba a ser la sociedad en la que se estaban desarrollando. Y su peor problema fue ese. No se los dije como profeta, se los dije sencillamente como persona racional, ¿sí? Y su problema va a ser que ustedes un día van a tener que decidir qué es más importante, Dios o la sociedad en la que me muevo. Si es más importante la sociedad en la que se mueve, usted va a agarrar y va a darle una puntapié a Dios. Va a decir, no me interesa lo que tú pienses de mí. Y eso va a pasar. Porque a veces la sociedad misma nos absorbe, nos traga, nos vuelve contrarios, enemigos de Dios. Fíjese, hablamos del sábado y la gente dice, otra vez con lo del sábado. El sábado es una ley, no es una ley impuesta por el hombre, es una ley puesta por Dios, ¿sí? Dios dijo, me vas a honrar. Vuelvo otra vez a leerlos, el libro de Levítico, dice esos 6 o 7 capítulos del libro de Levítico, y va a encontrar el sábado ahí, y va a decir, si guardáis mis sábados, mis días de reposo, seréis bendecidos. Cuando nosotros conocemos la ley y nos brincamos la ley porque pensamos que yo siempre lo he hecho toda mi vida, he vivido libremente y me he brincado los sábados y no me importa, y yo no creo que Dios se vaya a molestar por eso. Cuidado, porque usted está despreciando algo que el Señor le dijo que era un mandamiento, una obligación que usted tenía delante de Él. Alguien decía que los 4 primeros mandamientos es la forma en la que nosotros le agradamos a Dios, y los otros 6 mandamientos es la forma en la que nosotros nos relacionamos con la sociedad en la que vivimos. Es el amor a nuestros hermanos, la consideración, el respeto, el afecto que nosotros podamos desarrollar por la sociedad en la que vivimos.
Pero le voy a decir que de los 4 primeros mandamientos, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes y no jurarás en el nombre del Señor, que son los 3 primeros, dice vanamente, que son los 3 primeros. El 4.º mandamiento es el único mandamiento que es para usted. Es el único. Porque de ahí sigue el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, de no matar, de no robar, de no codiciar, de no hacer esto, de no hacer aquello, porque son parte, digamos, de la relación que nosotros tenemos con el mundo, con la sociedad. Pero el mandamiento que el Señor le está diciendo, este mandamiento es para tu beneficio. Vas a guardar el sábado para tu beneficio. A Dios no le hacemos ningún favor guardando el sábado. ¿Me explico, hermanos? A usted se lo hace. Es usted el que recibe el beneficio de hacerlo. Es usted el que recibe la bendición de cumplir con algo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Es como decir en un momento dado: ay, Señor, pues tú dices en el 2.º mandamiento que no nos haremos imágenes. Pero la verdad es que yo traigo un escapulario y pues me lo dio mi bisabuela y me lo han heredado por generaciones y aquí lo traigo, Señor. ¿Cómo me dices que me lo quite? Dice el Señor: no, te lo vas a quitar, sí. Porque el mantenerlo es lo mismo que despreciar el 4.º mandamiento. Es la misma, es exactamente lo mismo. Es despreciar, por ejemplo, el mandamiento de los diezmos, porque los diezmos es un mandamiento que el Señor nos dejó. Y no nos los dejó en la ley. Desde antes, desde Moisés, desde Abraham ya lo practicaban. Fue algo que pasó por generaciones y que seguimos, pero que los agarrados, los avaros, los codiciosos dicen que ya no es válido. ¿Por qué? Porque les gusta traer el bolsillo lleno de feria, ¿sí? Y no son capaces de soltar un centavo para el Señor. No me gusta hablar del diezmo, hermanos. Entiéndamelo. Y tengo razones para no hacerlo. Porque la gente piensa que es una forma de manipulación, pero es una bendición el que recibe el diezmo. El que da el diezmo, el que lo recibe, es una bendición para ellos. Por eso dice la Escritura: y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y recibiréis bendición hasta que sobreabunde. Pero no lo creemos. No, es que yo soltar 10 pesos, soltar 100 pesos, soltar 1,000 pesos es mucho. Pero la verdad es que cuando no lo hacemos, estamos nosotros desobedeciendo al Señor, ¿sí? Estamos nosotros sintiendo que no es válido que lo hagamos. Ponme Ezequiel 11, 19, 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es lo que dice más adelante, el 36, 24 al 27. ¿No está? Ezequiel, pues ponlo, Ezequiel 36 del 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto quiere decir, los vas a practicar. Y bueno, fíjese, la Escritura dice que de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Eterno, digamos, de Dios.
cuando Jesucristo establezca su reino sobre la tierra. Vamos a ver qué dice Isaías 2, del 2 y 4. Ya no les voy a entretener mucho, hermano. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y vamos a ver qué dice Isaías 66, versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, día de reposo a día de reposo. ¿Sí? Zacarías 14, versos del 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de reunión con el Señor. Y ya como último, Isaías 66, del 15 al 17. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. O sea, cuando nosotros vemos estos reglamentos, estas leyes, estos principios del Señor, el Señor sencillamente nos está diciendo: esto es lo que quiero que hagas, o esto es lo que no quiero que hagas. ¿Sí? No quiero que tengas estas prácticas. Está prohibido que usted ande detrás de un agorero, está prohibido que ande detrás de un adivino, está prohibido, es una maldición, es una abominación delante del Señor. Y lo hacemos porque nos lo plantan en las revistas. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Estaba leyendo la otra vez una revista de modas de mi esposa. Decía las formas de amor que nos trajeron libertad gracias a Ellen DeGeneres, a Boy George, a una bola de tipos que quién sabe si son hombres o son mujeres. Habla de aminovios, dice, que son amigos, pero que son novios, pero que tienen relaciones. Está prohibido por el Señor. Los swingers, que son parejitas que se van con otras parejitas, intercambian parejas, está permitidos también. Los que se acuestan o que tienen relaciones con animales, está permitido también. Y dicen, no, pues es una forma de libertad. Y eso es lo que tenemos actualmente. ¿Cómo cree que se siente el Señor viendo todas esas cosas? Los que viven juntos pero separados, es decir,
Tienen relaciones, pero no tienen obligaciones. Bien cómodo. Los que tienen, le llaman multiamor ahora o poliamor, ¿sí? Que tienen varias parejas o varias personas con las cuales tienen relación. También es una forma de expresar nuestra libertad sexual. Todo eso está prohibido por el Señor. Nosotros seguimos bajo ley, hermanos. Nos guste o no nos guste. Quiero que me pongas el video que está ahí. Fíjese que le hicieron una pregunta a un hermano que es practicante del judaísmo, pero le hicieron una pregunta respecto a la ley. Es practicante del judaísmo porque se viste como judío, ¿sí? ¿Cuántos mandamientos de la Torá deben seguir los cristianos? Dice. Okay. Are the Ten Commandments of the Torah all that is to be followed by believers in Messiah, or does the entire Torah need to be followed by believers in Messiah? Okay. Well, here's how thick the Gospels are. This is Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and the Revelation, okay? You don't have the end of Yeshua or the fulfillment of Yeshua's ministry as he baptizes his followers with the Holy Spirit until the second chapter of the book of Acts. Right. And the book of Acts is the detail of how the believers were led by the Messiah, given revelation and inspired and instructed by the Messiah by way of the Holy Spirit. And then the book of the Revelation is revealing Yeshua as the Messiah, the reigning king. The Torah is actually a little bit bigger than this. Do we need to keep these commandments? Well, let me give you a few here. This is just from the last couple of weeks that we were in this. Don't move your neighbor's landmarks, okay? Don't steal his land from him. Should we keep that today or not? How about you don't harvest your neighbor's crops with a combine? You can go out into his field and the poor can eat. They can pluck grain. They can take some fruit off the trees, but they're not allowed to go in there with a semi and load it up and ship it out of the country. Okay? Should we keep that one today? How about you will not kidnap? Kidnapping is punishable by death, and human trafficking, selling people as human slaves. It's forbidden in the Torah. Should we keep that today? How about not abusing indentured servants? And if you accidentally, if one of them's injured because gets their tooth knocked out, you have to let them go free. How about you don't allow cowards in combat roles? That's a good one for today. How about you don't allow accusers to get away with lying? It's called perjury in the American jurisprudence system. How about not sacrificing your children to pagan gods? Is that something we want to say, oh, that was nailed to the cross? How about you don't celebrate pagan holy days or do any of what the scripture calls abominations? Maybe Jesus nailed that one to the cross. See, the whole Christian world kind of picks and chooses, but you do as many as you can. How about men don't wear women's clothes or vice versa? How about men don't touch another man's wife? It's called adultery, punishable by death. It used to be in America, if a man found his wife in bed with another man, if he killed them both, it was like, that's justifiable. Well, how about men don't marry both a mother and her daughter or his sister? No men with men, women with women, men or women with animals. Is that something we should keep today? Jesus didn't mention it again. He didn't mention anything about not kidnapping anyone or selling people as slaves, sex slaves, okay? How about no unjust weights and measures? You appreciate the Bureau of Standards when you go pump gas and you actually get a gallon of gas for, $14, whatever they're charging for it now in America. How about you don't prophesy presumptuously? You don't make stuff up because it fits with your denomination. No, you don't prophesy or speak and say the Lord's telling me this when you're just making it up. Okay? You hear from heaven and then you can speak. Well,
Should we keep these things? Ladies and gentlemen, we keep every single commandment in the Torah that we can. Only 613 commandments by rabbinic count, and they just love to count things and subdivide things. But there are only 613 commandments in America today, Scott. There are over 2.4 million laws that apply to everyone. But yet in the Torah, some commandments are written just for men. Some just for women, some just for children, some just if you're a Levite among them, others only if you're of the lineage of Aaron, and others only if you are the high priest on the Day of Atonement. Does this particular instruction, which is what Torah is, law is, instruction, it's only then does that apply to them. And so, ladies and gentlemen, you've got to read these things. You've got to understand them. This is civilization. This is the Torah. Is like the Constitution of the land of Israel. This is how you love your neighbors yourself and how you love God. It's not up to you to make it up. What would Jesus do? What would Paul do? No. What did Jesus do? What did he say? It is written. And then he did what was written. It's not a mystery, Torah fans. He didn't make it up by the seat of his pants. And when men added to or subtracted from, he put the plumb line down and divided Rabbinic Judaism, the man-made religion of its day, from the instructions in the Torah, and showed that man-made religion, man-made rules and regulations have no authority. And so, yep, I think we ought to keep these things. Dice que debemos de hacer y por qué debemos de hacerlo. Sí. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. ¿Sí? Y después de hacer una oración, tenemos oración al final, ¿verdad? ¿No hay? No hay oración al final. Ok, vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos acompañas, porque tú, Señor, llenas este lugar con tu presencia, Señor, porque tú, Señor, cumples la promesa que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, porque tú, Señor, nos has acompañado. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, en todo momento, Señor, en nuestros días y nuestras noches, en nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestro sueño, nuestra vigilia, Señor. En todo momento, Señor, en nuestro andar, Señor, en nuestro descanso. Que tu Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre, Señor, en todo momento. Te rogamos, nos guardes, Señor, seas con nosotros, nos protejas, Señor, nos bendigas en este día y el resto de esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, dense un abrazo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.